300 millones de visitas. Estos son los números de Dahmer, la serie de moda de Netflix no exenta de controversia. En este vídeo intentaremos profundizar en los trastornos diagnosticados de Jeffrey Dahmer y también en el efecto social que ha creado un personaje de esta envergadura. El morbo está servido, así como los niveles de dopamina a los que hacía alusión en otro vídeo, el cual os dejo en la descripción. Entre otras cosas, con la llegada de Halloween, el disfraz de este caníbal ha disparado sus ventas a tales niveles que los familiares de las víctimas han puesto el grito en el cielo. Mientras la gente es capaz de vestirse como Dahmer por diversión, el dolor nunca se va, se quejó en una entrevista a TMZ Shirley Hughes, madre de Tony Hughes, a quien Dahmer asesinó en 1991. Como consecuencia de estas quejas, portales como eBay han prohibido la venta de este disfraz porque no se pueden ofrecer artículos que promuevan o enaltezcan la violencia hacia las personas o animales. Amazon, por su parte, no lo ha vetado, pero en los resultados de búsqueda es difícil encontrar el atuendo completo. Las redes sociales también comienzan a prohibir las publicaciones de personas disfrazadas de Jeffrey Dahmer. Por otra parte, el padre de Jeffrey Dahmer, de 86 años, Lionel Dahmer, está considerando demandar a Netflix por la serie sobre su hijo. El discurso se vuelve más delicado cuando pasamos a la crítica que se le ha hecho a la otra parte de la serie, la de los familiares de las víctimas, que además de no haber sido preguntados en absoluto por la producción, han planteado una cuestión que no es para nada secundaria. ¿Realmente la libertad artística no debe tener límites? ¿Son realmente necesarias estas películas, series o documentales? No me corresponde a mí responderlo. Es cierto que las historias sobre crímenes reales dan para mucho, pero sí tienen mucha curiosidad por conocer el punto de vista de las víctimas. Eso escribió en Twitter Eric Perry, primo de Errol Lindsey, asesinado por Dahmer, y añadió: «Sepan que mi familia está muy disgustada con esta serie. ¿Había necesidad de traumatizar una y otra vez y luego para qué?» Aparte de un episodio entero dedicado a Tony Hughes, el afroamericano duodécima víctima del monstruo de Milwaukee, a muchos les pareció que se buscaba el efecto de choque a cualquier precio, lo cual es claramente un punto de vista aceptable ante un producto de esta naturaleza. Pero precisamente el punto de vista, según muchos, es el problema inherente a la génesis de esta serie. ¿Quién era realmente Jeffrey Dahmer? El caníbal de Milwaukee, como también le llamaban, coqueteaba con sus víctimas en bares gay y luego les ofrecía dinero para dejarse tomar fotos en su apartamento. Una vez allí los drogaba y los asesinaba. Su última víctima iba a ser Tracy Edwards, a quien conoció en un bar que frecuentaba y quien aceptó ir a su vivienda por $100. Dahmer drogó a Edwards, pero en un descuido este logró escapar y alertar a las autoridades sobre lo que había ocurrido. Tracy en su huida se topó con dos oficiales de policía y les indicó que Jeffrey había intentado matarlo. Los uniformados decidieron acudir a la vivienda de Dahmer, ubicada en Milwaukee, Wisconsin, para contrarrestar su versión, y fue entonces cuando se llevaron una terrorífica sorpresa. En el apartamento, las autoridades hallaron fotografías de personas muertas, una cabeza humana, varios corazones e incluso genitales masculinos guardados en una bolsa de plástico. La historia de Jeffrey Dahmer es actualmente la más vista en más de 100 países. Evan Peters, en el papel de monstruo de Milwaukee, ha superado lo que intérpretes como Jeremy Renner o Ross Lynch fueron capaces de hacer en el pasado. Pero junto al éxito de la nueva criatura de Ryan Murphy, ex creador de joyas como American Horror Story y American Crime Story, y Ian Brennan en Glee, llegó un mar de polémicas, todos ellos relacionados básicamente con los efectos secundarios de una serie a la que llamar dura es algo que se queda corto. La miniserie de Netflix ofrece una visión social y cultural sin tapujos de los Estados Unidos de finales de los años 70 y especialmente de los 80. Durante ese periodo, Jeffrey Lionel Dahmer pasó de la pasión por los cadáveres de animales a disolver a sus víctimas en ácido. Al final fueron 17, todos ellos jóvenes y pertenecientes a minorías étnicas, que entonces más que nunca fueron literalmente ignoradas, convertidas en guetos, obligadas a una profunda degradación económica y social. Todo esto lo demuestra Dahmer de forma consciente
y feroz, por lo que seguramente hay que decir que no, la acusación de racismo es completamente irrelevante. El racismo sencillamente se muestra como lo que era en los Estados Unidos de Ronald Reagan. Dahmer era blanco en los diversos juicios, detenciones e investigaciones anteriores a 1991. Fue favorecido. Está claro que tuvo una gran participación para salirse con la suya, incluso con la policía, además de la justicia. Pero vayamos al grano. ¿Qué trastornos están asociados al personaje y a la persona de Jeffrey Dahmer? En los juicios que se le realizaron, Dahmer confesó que le gustaba ver los órganos en sus manos, que es precisamente la descripción de un trastorno muy inusual llamado esplagnofilia. Pero no solo le diagnosticaron este trastorno, también le asociaron un trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad, psicosis y trastorno obsesivo-compulsivo. Aunque tanto su personalidad como sus actos podrían definirle más sencillamente como un psicópata, este término no le fue asociado en su momento. Veremos a continuación los otros trastornos que sí le fueron asociados en sus tiempos. En sus declaraciones, cuando fue condenado a prisión, confesó que asesinaba a sus víctimas y conservaba parte de sus cuerpos porque sentía que así podía controlarlos y que los mantendría cerca. Jeffrey, en una entrevista en Inside Edition, explicó que tenía estos deseos obsesivos y pensamientos de querer controlar. No sé cómo decirlo, poseerlos permanentemente, según sus palabras, no porque estuviera enojado con ellos, no porque los odiara, sino porque quería tenerlos conmigo, dijo. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno de salud mental que impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y también de los demás, causando problemas para insertarte normalmente en la vida cotidiana. Incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones y el comportamiento, y un patrón de relaciones inestables. Con el trastorno límite de la personalidad se tiene un temor profundo al abandono o a la inestabilidad, y se pueden tener dificultad en tolerar estar solo. Sin embargo, la ira desmesurada, la impulsividad y los frecuentes cambios de ánimo pueden alejar a los demás pese a que se quieran tener relaciones afectuosas y duraderas. Por su parte, los trastornos psicóticos son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales. Las personas con psicosis pierden el contacto con la realidad. Dos de los síntomas principales son delirios y alucinaciones. Los delirios son falsas creencias, tales como la idea de que alguien está en su contra o que la televisión les envía mensajes secretos. Las alucinaciones son percepciones falsas, como escuchar, ver o sentir algo que no existe. Hay una extensa bibliografía especializada que trata de dilucidar lo que es estar enajenado, loco, no cuerdo, pero desde el punto de vista judicial era bastante sencillo. Dahmer tenía que demostrar que tenía una enfermedad mental que le impedía diferenciar el bien del mal. La defensa lo tenía muy complicado, puesto que su defendido había dado muestras de saber perfectamente lo que hacía y sus implicaciones legales y morales. Lo único que desconocía era de dónde provenía ese impulso. Así, por 10 votos contra 2, fue declarado culpable sin enajenación. Era algo difícil de comprender, dada la naturaleza de los crímenes de Dahmer. Hasta el psicópata John Wayne Gacy, condenado a muerte por la violación y asesinato de 33 muchachos y ejecutado mediante inyección letal en 1994, dijo: «Si Jeffrey Dahmer no ha superado el test legal de la enajenación mental, que Dios bendiga al que la supere. Si Jeffrey Dahmer no la pasa nadie». Quienes se han dedicado al estudio de la psicología de los asesinos en serie como Dahmer indican que, aunque hay variaciones en algunas de sus características, suelen compartir varios elementos comunes, entre ellas que su principal motivación se basa en la gratificación psicológica que les proporciona cometer sus crímenes. Cabe aclarar que un asesino en serie es aquel que priva de la vida al menos a 3 personas de manera intencional y generalmente con premeditación durante un extenso periodo, con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. Este tipo de asesino es diferente al asesino en masa, que mata a un número elevado de personas en un lapso corto, y también al asesino relámpago, que comete numerosos homicidios en un breve periodo y en distintos lugares. A diferencia de estos asesinos, que a menudo actúan por motivos políticos o de odio,
los expertos destacan que los asesinos en serie tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas. Suelen seguir una misma metodología y sus crímenes están motivados por una multitud de impulsos psicológicos, en especial por ansias de poder y una compulsión sexual. Los 5 rasgos más característicos de este tipo de asesinos son, en primer lugar, la falta de empatía. Se caracterizan por su extrema frialdad. Son incapaces de ponerse en el lugar de la víctima. En lugar de sentir compasión por el otro, sus crímenes son una fuente de satisfacción y placer. Muchos de ellos son considerados psicópatas y tienen una visión distorsionada de la realidad. En segundo lugar, víctimas vulnerables. Por lo general, eligen como sus víctimas a personas a las que ven débiles o sumisas, porque ello les facilita tener el control y poder sobre ellas en todo momento. En tercer lugar, infancia adversa. Muchos asesinos en serie han tenido una niñez difícil. Provienen de familias disfuncionales, han sufrido abandono, falta de amor e incluso abuso, ya sea por parte de sus propios familiares o de extraños. Esto ayuda a explicar su falta de empatía y su falta de preocupación por los demás. En cuarto lugar, apariencia de normalidad. Con algunas excepciones, los asesinos en serie no demuestran en público conductas extrañas que llamen la atención de los demás, con el fin de que sus crímenes puedan pasar desapercibidos por años. Y en quinto lugar, manipuladores e incluso seductores. Casi todos tienen una elevada capacidad para manipular y seducir a los demás. Estas habilidades son justamente las que les ayudan a acercarse sin problema a sus víctimas. Es frecuente que establezcan relaciones con relativa facilidad, pero estos lazos son temporales y superficiales. Quizás el verdadero problema de esta serie, la razón por la que fascina y al mismo tiempo asusta, es que nos recuerda la imperfección de la humanidad, su más profunda oscuridad, su debilidad, el disfraz de la razón y la empatía del que nacen monstruos como Dahmer, inadvertido durante años, insospechado en su momento por ser blanco, con gafas y aparentemente tímido. Incluso engañó a su padre hasta el punto de desconocer el horror que había crecido distraídamente a su lado, y muestra sin filtros la ceguera con la que muchas veces miramos para negarnos a ver.